Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Hoy nos toca leer 3 capítulos del libro de Levítico, del 5 al 7. Ayer vimos 4 capítulos, los cuales estaremos resumiendo más adelante. Antes de comenzar con toda esta obra, vamos a entregarla en las manos del Señor. Acompáñenme a orar. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, la presencia del Espíritu Santo en este día, en esta lectura, para que nosotros comprendamos la verdad que está en tu palabra, para que podamos aprender de este libro, que no es fácil de leerlo, pero sabemos que cada uno de los libros que están en tu palabra son de enseñanza para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a escudriñar para aprender lo que debemos saber hoy. Te ruego, Señor, que la presencia del Espíritu Santo acompañe a todas las personas que están del otro lado de la pantalla para que puedan también aprender. Y finalmente todos podamos poner por obra lo aprendido. Que podamos ser ejemplo en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y que podamos ser un espejo de que Cristo vive en nosotros. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, vamos a ver lo que vimos el día de ayer. Ayer habíamos comenzado con el libro de Levítico, así que vamos a intentar resumirlo. En el capítulo 1 vimos que Dios establece regulaciones sobre las ofrendas quemadas, que son sacrificios de animales sin defecto ofrecidos para la expiación y la adoración. En el capítulo 2 vemos la descripción de las ofrendas de cereales con harina y aceite. Vimos que se podía ofrecer de diferentes formas y eran ofrendas de gratitud o de alabanza. En el capítulo 3 vemos las ofrendas de paz, que implicaban sacrificios de animales pacíficos que se ofrecían con la expresión de comunión y de paz con Dios. Este tipo de ofrendas se podía compartir con las demás personas. En el capítulo 4 vemos la primera parte donde se describen las regulaciones de las ofrendas por el pecado, que son sacrificios ofrecidos para la expiación de los pecados involuntarios o desconocidos. Y hoy ya vamos a ver el capítulo 5, así que abran su Biblia en el capítulo 5 y vayan subrayando las cosas que ustedes puedan aprender de este libro. ¿Cómo sabemos qué cosas debemos aprender? Aquí tenemos una pequeña lista en esta guía de estudio bíblico que les he compartido hace unos cuantos meses. Si no tienen la guía, pueden encontrarla en nuestro grupo de Telegram. Ahí está el imprimible. Pero también deben ver la explicación que les hago en el vídeo que está debajo de este vídeo para que ustedes puedan aplicarla. Abran su Biblia en Levítico 5, sigan la lectura y vayan subrayándola. Levítico 5. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación presentará a Jehová como ofrenda de expiación por el pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará a Jehová, como expiación por el pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, uno para la expiación y el otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, el cual ofrecerá primero el destinado a la expiación. Le arrancará de su cuello la cabeza, pero no la separará por completo. Luego rociará de la sangre de la expiación sobre un lado del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es un sacrificio de expiación. Con el otro hará un holocausto conforme al rito. Así hará el sacerdote expiación por el pecado en favor de aquel que lo cometió, y será perdonado.
Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, pues es un sacrificio de expiación. La llevará entonces al sacerdote, el cual tomará de ella un puñado como memorial y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas a Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote hará expiación por él a causa del pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote, como en la ofrenda de oblación. Ofrendas expiatorias. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños sin defecto, valorado en siclos de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas, añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote. Luego el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona peca, o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Llevará pues al sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es una infracción, y ciertamente pecó contra Jehová. Levítico 6. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Si alguien peca y comete fraude contra Jehová, por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño del despojo, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Para la expiación de su culpa, llevará a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que suele ofender. Ritual del sacrificio. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar, toda la noche y hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas de encima del altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda, con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar como un memorial de olor grato a Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que sobra de ella. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos como su porción de mis ofrendas quemadas. Es cosa santísima, lo mismo que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los hombres entre los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones en lo tocante a las ofrendas quemadas para Jehová. Toda cosa que las toque quedará santificada. Habló Jehová a Moisés y le dijo:
Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Jehová el día que sean ungidos: la 10ª parte de un efa de flor de harina, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, como ofrenda perpetua. En una sartén se preparará con aceite, frita la presentarás, y ofrecerás los pedazos cocidos como ofrenda de olor grato a Jehová. Igual ofrenda hará el sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón de entre sus hijos. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual caiga en lugar santo. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si es cocida en vasija de bronce, ésta será fregada y lavada con agua. Todo hombre de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario. Deberá consumirse en el fuego. Levítico 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüella el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre en el altar por todos sus lados. De ella se ofrecerá toda la grasa, la cola y la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Junto con los riñones se quitará la grasa que cubre el hígado. Luego el sacerdote lo hará arder sobre el altar como ofrenda quemada a Jehová. Es un sacrificio de expiación. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que haga la expiación con ella. El sacerdote que ofrezca el holocausto de alguien se quedará con la piel del holocausto que ofreció. Asimismo, toda ofrenda cocida al horno y toda la preparada en sartén o cazuela será del sacerdote que la ofrece. Pero toda ofrenda amasada con aceite o seca será por igual para todos los hijos de Aarón. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias y de paz. De toda la ofrenda se tomará una parte como ofrenda reservada a Jehová, la cual será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No dejarán de ella nada para el día siguiente. Pero si el sacrificio de la ofrenda es debido a un voto o a una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que de él quede lo comerán al día siguiente. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado el 3er día en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al 3er día, el que lo ofrezca no será aceptado ni su ofrenda será tenida en cuenta. Abominación será, y la persona que de él coma cargará con su pecado. La carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. La persona que, estando impura, coma la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, será eliminada de su pueblo. Además, la persona que toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y coma la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, esa persona será eliminada de su pueblo. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto,
y la grasa del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Cualquiera que coma grasa de animal del que se ofrece a Jehová ofrenda quemada, la persona que la coma será eliminada de su pueblo. Además, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de su pueblo. Habló más Jehová a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel: el que ofrezca un sacrificio de paz a Jehová, llevará la ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Con sus manos presentará las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Ofrecerá la grasa con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. El sacerdote hará arder la grasa sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote daréis como ofrenda reservada la pierna derecha de vuestros sacrificios de paz. Aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la pierna reservada como ofrenda, y se los he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas que se queman a Jehová, desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Esto mandó Jehová que los hijos de Israel les dieran como estatuto perpetuo para sus generaciones, desde el día que él los ungió. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Amén, ya tenemos la lectura de hoy hecha. Ahora vamos a resumirlo para simplificarlo. Como decíamos, este libro es bastante denso porque es muy repetitivo aparentemente, pero cada cosa tiene su orden. Vamos a ver. Levítico 5. Dios manda más instrucciones sobre la ofrenda del pecado y además añade instrucciones sobre la ofrenda de expiación. Podemos ver que se podía caer en pecado por tocar algo impuro. Ese es uno de los ejemplos que nos da la palabra de Dios, y ni la ignorancia nos eximía del pecado. Versículos del 2 al 3. Para la expiación del pecado debía presentar el culpable una hembra de su rebaño, ya sea una cordera o una cabra, y podía añadir 2 tórtolas o 2 palominos, una para la expiación y otra para el holocausto. Versículo del 5 al 7. El sacerdote hacía un rito que había sido ya dictado por Dios para que el pecado sea perdonado. Versículos del 8 al 10. Si la persona culpable no tuviera para presentar las tórtolas o los palominos, debía traer una 10ª parte de efa de flor de harina, sin aceite ni incienso, porque era para expiación. A diferencia de las ofrendas del holocausto, donde sí se ponía incienso y aceite. Versículo 11. Para la expiación sobre un fraude, la persona culpable debía presentar una ofrenda de un carnero sin defecto, pero además debía pagar lo defraudado más una 5ª parte, y se lo daría al sacerdote para que lo presente. Versículo del 14 al 16. Si alguien pecaba aún sin saberlo, debía sí o sí presentar una ofrenda de expiación al sacerdote para ser perdonados sus pecados. Pecar es inquirir contra Dios. Versículo del 17 al 19. En el capítulo 6 de Levítico vemos que se presentan las diferentes normas y directrices para la presentación de ofrendas. Por ejemplo, ¿qué se debe hacer si se peca contra un prójimo? Versículo del 1 al 7. El Señor indica a Aarón y a sus hijos por medio de Moisés que deberá estar el holocausto en el fuego encendido. Además, debería llevar las vestiduras sacerdotales, incluyendo los calzoncillos. Se menciona en la palabra de Dios que debe incluir el calzoncillo, y les da la forma de quitar y de sacar las cenizas que quedan de lo que se ha quemado. Además, les dice que deben mantener siempre encendido el fuego del holocausto para quemar los sacrificios. Versículos del 8 al 12.
Les indica también que deben comer en lugar santísimo, es decir, en el atrio del tabernáculo de reunión. No pueden comer lo que les correspondía en cualquier parte. Versículo 16. Los sacerdotes estaban obligados a presentar una ofrenda diaria en la mañana y otra en la tarde de harina. Y esta ofrenda es la ofrenda de consagración de los sacerdotes. Esta ofrenda debía ser quemada totalmente y no debía quedar nada para consumirla. Versículos del 19 al 23. En este capítulo vemos que todo lo que sea manchado por sangre de un sacrificio debía ser lavado con agua. Y que, por ejemplo, las fuentes de barro debían ser quebradas para no ser usadas nuevamente. En el capítulo 7 vemos una recapitulación de las ordenanzas sobre el sacrificio de la culpa o transgresión y también sobre las ofrendas de paz. El sacrificio por la culpa es cosa muy santa. La grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura de los riñones, todo esto era muy santo. El sacerdote debía hacer arder en el altar del holocausto para la expiación de la culpa. Versículos del 1 al 5. Vuelve a hacer la recomendación que todo sacerdote deberá comer en lugar santo, es decir, en el atrio del tabernáculo. Versículo 6. El sacrificio por el pecado y por la culpa tendrán la misma ley. Versículo 7. Las ofrendas cocidas al horno, sartén o cazuela serán del sacerdote. Versículo 9. La ofrenda amasada con aceite será de los hijos de Aarón. Versículo 10. También vemos las normas para los sacrificios de paz en el versículo 11. Podían ser sacrificio por voto, versículo 16, sacrificio por acción de gracias en el versículo 12 o sacrificio voluntario en el versículo 16. Además, el Señor indica que partes del animal correspondían a Dios, al sacerdote y al ofrendante, versículos del 14 al 38. Y así termina nuestro resumen de lo que hemos leído hoy. Espero que para ustedes esté siendo de edificación, que les esté quedando un poquito más claro, que sea más fácil de entender la palabra de Dios con estos resúmenes que estoy haciendo, porque a mí me ha servido mucho hacerlo así para retener un poquito mejor. Espero que para ustedes esté siendo de igual ayuda. Pues vamos a dar gracias a Dios por la lectura de hoy. Amado Padre, vengo delante de tu presencia a darte las gracias, la honra y la gloria. En el poderoso nombre de Cristo nos presentamos a ti, Señor, con el corazón inmensamente agradecido, porque sabemos que no todo el mundo tiene hambre y sed de tu palabra como la tenemos nosotros. Gracias, Señor, por ponernos espíritu de leer tu santa palabra. Gracias, Señor, por poder querer y hacer en nuestro corazón y continuar con estas lecturas cada día. Te pido, Señor, que nos acompañes cada día a mí y a las personas que están del otro lado de la pantalla con ese hambre y sed de tu palabra, sobre todo con la presencia del Espíritu Santo para escudriñar y entender tu palabra según tu Espíritu. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.